noches. Somos estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Pertenecemos ¿ah? Pertenecemos a la Facultad de Estudios a Distancias y estamos en el 10º semestre del ciclo profesional de Administración en Salud. El nombre de mi compañera es Sandra Roncaso y quien les habla, María Cristina Rodríguez. Estamos en el área de legislación tributaria, por lo cual quisimos abarcar dos grandes temas, lo concerniente a contratación laboral y pues la reforma tributaria. Entonces en este momento pues doy paso a mi compañera. Buenas noches para todos. Hoy vamos a hablar de los contratos de trabajo. El contrato de trabajo en Colombia está regulado por el Código Sustantivo de Trabajo, el Código Laboral, en sus artículos 22 a 75, donde regulan las diferentes modalidades de contratación laboral, su duración, terminación e indemnización en caso de despedida injustificada. Vamos a hablar del contrato. Hay que aclarar que el contrato es un formulario que se firma entre las partes, entre el empleador y el empleado. Tienen que estar de mutuo acuerdo para poder llegar a hacer un contrato. Tenemos contratos a términos fijos y a términos indefinidos, los cuales vamos a hablar hoy en la noche. Los contratos a término fijo son los que se pactan con un tiempo para llegar a terminación. Este contrato a término fijo tiene todas las cualidades y tiene todas las prestaciones sociales que se necesitan y que todos los empleados en el país tienen. El contrato a término fijo se beneficia ya que usted tiene un tiempo límite en el cual define su tiempo de trabajo. Esto también nos ayuda a saber hasta cuándo nosotros tenemos un trabajo, hasta cuándo lo tenemos que realizar, y nos da pie para poder llegar a seguir. Las empresas realmente toman la decisión de dejar o no al empleador dependiendo de sus cualidades. No puede haber despedidas injustificadas. Tiene que hacerse en procesos administrativos como todo el resto de contratos para poder llegar a sacar a estos empleados, ya que tienen que cumplir su fecha para poder ser despedidos. Es un contrato que beneficia al empleado, ya que si por varios años se sigue esta modalidad de trabajo, esto nos puede ayudar a que se llegue a un contrato a término indefinido. Esto está bajo la modalidad de contratación directamente por la empresa o por las cooperativas, que las cooperativas realmente lo pueden realizar, pero no tienen las mismas prebendas que se tienen con los empleadores directamente. Entonces es un contrato que en mi opinión pues realmente es bueno, ya que siempre la ley va a beneficiar a todos los trabajadores. Siempre se ha dicho que se tiene más compasión sobre el empleado que sobre el empleador. Los contratos de trabajo, según la ley colombiana, pueden clasificarse de acuerdo con su vigencia en el tiempo. Es así que existen contratos por obra, labor determinada, los contratos a término fijo y los contratos a término indefinido. El contrato a término indefinido se considera que existe un contrato de trabajo a término indefinido cuando en él no se pacta un tiempo de duración, cuando no se pacta la fecha de la terminación de dicho contrato. Es decir, no se define como un contrato cuando se termina, por lo tanto, no es posible determinar la fecha de la terminación de este contrato. El contrato a término indefinido también lo manejan la mayoría de las empresas. Es un contrato que, entre comillas, uno piensa que es beneficioso para el empleador, pero realmente para el empleado, pero realmente es algo que no conviene, ya que está sujeto a la determinación del empleador para desistir del servicio del empleado. Eh, También está basado que no se puede despedir sin justa causa, pero como no tiene una fecha determinada,
Esto puede beneficiar al empleador para en cualquier momento suspender el servicio del empleado, lo cual pues no es muy beneficioso. Este contrato a término indefinido ayuda más al empleador, tiene todas las mismas derechos, todo lo que tiene un contrato a término fijo, porque tiene sus prestaciones sociales, tiene parafiscales, tiene todo lo que debe tener en este país un empleador, todo lo que se merece uno como empleado. Uno como empleado se merece el buen trato, tener un buen salario, que se le pague por lo que se realmente se hace, se realiza, pero no es un contrato realmente muy de confiar y más en este país donde estamos en una lucha constante de tratar de estar todos bien ubicados, de tener unos cargos los cuales se nos valore como empleados, razón por la cual se están constituyendo tantos sindicatos en el país, tantos sindicatos que están obligando y aparte de todo, terminando grandes empresas en este país. Pero es el temor, el miedo de perder un trabajo, es el temor de querer uno estar aferrado a un trabajo porque la situación del país está muy dura y realmente tener un trabajo, uno fijo, le ayuda muchísimo. Es el sustento de familias enteras, es el sustento de mucha gente. Entonces, razón por la cual los sindicatos han tenido mucho auge en el país. En este orden de ideas para el trabajador, lo mejor indudablemente es que tenga un contrato a término indefinido, puesto que éste le ofrece más estabilidad y al contrario el empresario le quita flexibilidad ni libertad. Puesto que el trabajador puede en cualquier momento dar por terminado el contrato, este sea fijo o sea indefinido, sin tener que asumir mayores consecuencias. Algunas empresas en aras de ofrecer condiciones laborales apropiadas a sus trabajadores utilizan la figura del contrato a término indefinido, puesto que consideran que esto es darle confianza, estabilidad al trabajador y éste puede comprometerse más con su trabajo y con la empresa a la cual está trabajando, da mayor rendimiento, es un trabajador bien tratado, es un trabajador que suele ser más productivo para la empresa, pues porque siempre son de manejo de confianza. Por esto nunca tendrá la necesidad de despedirlo porque es el empleado de confianza en el cual se ha sembrado como el voto de confianza de toda empresa. Entonces eso como que ayuda a que los empleados en el país sean más agradecidos y trabajen con mayor empuje y se ame a la empresa para la cual uno trabaja. Porque uno siempre debe pensar que si yo trabajo con amor y lo hago con pasión, todo va a salir bien. Y esto ayuda para que el empleado se sienta importante, se sienta que es una persona necesaria y que se le ha respaldado y se le ha valorado todo el empeño y el empuje que le ha metido a la empresa. Entonces, en ese orden de ideas, realmente el mejor contrato es el contrato a término indefinido. Este contrato le conviene más al empleado que al empleador y es el que realmente más le conviene al empleado. Ahora para hablarles de la reforma tributaria, para digamos explicar o saber qué es la reforma tributaria, lo voy a explicar de la siguiente manera. La reforma tributaria depende acá en nuestro país del petróleo en gran parte y para explicarlo podemos decir que en el 2014 el barril de petróleo, cada barril de petróleo costaba $115. En el 2016 solamente estaba costando $50. Los ingresos que nos generó en 2014 fueron todos estos, en dólares. Y ya para el 2016 pues disminuyó. Por tanto, como la deuda externa es cancelada en dólares, pues nuestro país quedó con esto que vendría a ser lo que nosotros llamaríamos un hueco fiscal. Para cubrir ese hueco fiscal es que se requiere de la reforma tributaria, que esta normalmente pues prácticamente cada gobierno trae su reforma tributaria.
Para esta presente reforma del 2017, esta fue planteada en 2016, el IVA pasó del 16% al 19%. ¿Para recaudar exactamente qué? Para recaudar este hueco fiscal que vino a formarse con 20 billones. 20 billones de dólares es lo que se necesita para tapar este hueco fiscal. ¿Cómo se tapa este hueco fiscal? Con la reforma tributaria, con este aumento del IVA. ¿Cuáles son las propuestas para este aumento del IVA? Para este aumento del IVA, entonces tenemos como primero el impuesto a las bebidas gaseosas, a las bebidas azucaradas. Estas bebidas azucaradas por litro van a subir 300 pesos o ya subieron 300 pesos. El impuesto al cigarrillo en una cajetilla, tenemos que antes costaba 700 pesos la cajetilla, hoy nos cuesta 2.100 pesos la cajetilla. El impuesto verde, que es con respecto a la gasolina, el galón de gasolina sube de 135 a 152 pesos el ACPM. El IVA para viviendas nuevas de mínimo 800 millones de pesos, pues subirá, ¿no? ¿Subirá cuánto? Subirá un 5%. Las revistas, periódicos, publicaciones subirán por ciento. Entonces para estas revistas y publicaciones el IVA es del 5%. Hablamos de un monotributo. Ese monotributo es de 40.000 a 80.000 pesos mensuales. ¿Para quiénes? Para negocios, dependiendo de los ingresos del negocio. También hablamos de la declaración de renta. Esta declaración de renta es de acuerdo al salario mensual. Actualmente es desde 3.571.183 la propuesta, o lo que propuso. No. Entonces, estos periódicos y revistas, su IVA aumenta en un 5%. Otra propuesta es el monotributo. El monotributo va dirigido a los pequeños negocios, que es la IVA más la renta. Esta va entre 40.000 a 80.000 pesos mensuales, dependiendo de los ingresos que tenga cada negocio. Otra propuesta es la declaración de renta del 5%, dependiendo del salario mensual. Esta propuesta el valor es de 2.749.000 pesos. Otra propuesta es con respecto a los celulares. Para esta propuesta, los celulares que cuesten menos de 650.000 pesos no se les factura IVA, pero los planes de voz, de datos, pagan IVA del 19% más impuestos al consumo del 4%. Otra propuesta, y que es con la que todo ciudadano debe tener cuidado, es con respecto a la evasión, porque la evasión a cada uno de estos impuestos y pues todos los que genera esta reforma nos generan una multa del 20% al evasor, o del gran evasor, que es el que debe más de 5.000 millones de pesos, le genera de 4 a 9 años de cárcel. Entonces, pues esto es importante que nosotros como ciudadanos nos lo tengamos en cuenta.